During the first two sessions, we learned that marriage was invented by God. Durante las dos primeras sesiones nos dimos cuenta y aprendimos que el matrimonio fue inventado por Dios. Why did God invent marriage? ¿Por qué inventó Dios el matrimonio? Even though marriage does make us happy, Aunque sí, el matrimonio nos hace felices a nosotros, or at least can make us happy, o tiene la posibilidad de hacernos felices, el potencial de hacernos felices, God designed marriage for other purposes as well. Dios tenía otros propósitos en mente cuando diseñó y creó el matrimonio. To reflect the relationships among the Trinity, Número uno, para mostrar la relación que existe entre las personas de la Trinidad and to especially reflect Christ's love for his bride, the church. y especialmente también para reflejar el amor de Cristo por su esposa, la iglesia. And the second reason God invented marriage, La segunda razón por la cual Dios inventó el matrimonio, so the married couple could reflect him missionally. sino también para que la relación del esposo y la esposa sea un reflejo misionero, misional de Dios, To reflect God's glory on the earth. para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. But all of us who are married know that we don't always do that. Pero todos debemos reconocer que no siempre hacemos eso. God's purposes for marriage are not always evident in our own lives. La presencia de Dios en nuestros matrimonios no siempre es evidente y palpable. Let's be candid. Mira, vamos a hablar honestamente. Some days we don't even think about God's purposes for our Mira, hay marriages. días que ni siquiera pensamos ni se nos cruza por la mente la idea de la presencia de Dios en nuestro matrimonio. We're so focused on our own desires Estamos tan enfocados en nuestros propios deseos that we're not thinking of His. que ni siquiera se nos ocurre pensar en sus deseos. What went wrong? ¿Qué pasó? Marriage became difficult as soon as the first couple fell into sin. Mire, el matrimonio se complicó, se arruinó todo inmediatamente en cuanto la primera pareja cayó en pecado. We can read in the Bible how sin damaged the very first marriage. Podemos leer en la Biblia cómo el pecado dañó al primer matrimonio. So let's look at Genesis chapter 3. Vamos a Génesis capítulo 3. God designed marriage Dios diseñó el matrimonio so that marriage could reflect God. para que ese matrimonio pudiera reflejar a Dios. And yet sin damaged that right away. Pero el pecado, en cuanto llegó, dañó ese propósito, lo arruinó. Let's read Genesis chapter 3, Vamos a leer Génesis capítulo 3, verses 6 through 10. del 6 al 10. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and the wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself." Génesis 3, versículo 6 dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿a dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? So Adam and Eve are faced with a decision. Entonces Adán y Eva se enfrentaron a una decisión. Would they believe the word of God? ¿Van a creer en la palabra de Dios? Would they stay in obedience to God? ¿Van a permanecer obedientes a la palabra de Dios? Or would they disbelieve God ¿O van a descreer, desobedecer la palabra de Dios and abandon God's calling on their y lives? abandonar el llamado de Dios para con sus vidas? We know the answer to that, don't Ya we? sabemos cuál es la respuesta, sabemos cómo terminó eso. Eve decided to disbelieve God.
Eva decidió descreer a Dios and to disobey God. y desobedecerle a Él. She saw that the fruit was good for food. Ella miró y se dio cuenta que el fruto era bueno, era agradable. It appealed to her appetites, Le despertó un apetito en ella. the lust of the flesh. Era el deseo de la carne. She saw that it was pleasing to the Se eye, dio cuenta que era algo codiciable a los ojos para mirar. the lust of the eyes. Otra vez, la codicia de los ojos. She saw that it was desirable for gaining wisdom. Pero también vio que era una oportunidad de poder tener un despertar y tener más sabiduría. The pride of life. Oh, el orgullo de la vida. And so she took some food Entonces comió del fruto that she had no right to take. y comió de un fruto que no debería haber comido. No one made her do it. Nadie la hizo comer. She chose to do that. Ella decidió comer. And so she ate some of the fruit Entonces come un poco del fruto and she gave some to her y husband. se lo da un poco a su marido. What decision would Adam make? ¿Qué decisión ahora le tocaba a Adán hacer? Would he protect his wife? ¿Adán iba a proteger a su esposa? ¿Protegería a Adán a su esposa? Would he resist Satan? ¿Resistiría a Satanás? Or would he also eat the fruit? ¿O también él mismo comería del fruto? Adam decided to disbelieve God, Y también Adán decidió descreer, to disobey his creator. desobedecer a Dios. Adam was right there the whole time. Adán estaba ahí cuando estaba pasando este evento. The todo el Bible tiempo. says in 1 Timothy that Paul said that Adam was not deceived. En 1 Timoteo leemos que Adán no fue el engañado. He knew what he was doing. Él sabía lo que estaba haciendo, no fue un engaño que sufrió, él sabía conscientemente lo que estaba haciendo. He decided to disobey God. Él decidió por voluntad propia desobedecer a He Dios. chose to disobey God. Él escogió desobedecer a Dios. And there were these terrible consequences that overcame the first married couple. Y luego se desataron todas las terribles consecuencias a raíz de esto sobre el matrimonio. What were some of those consequences? ¿Cuáles fueron algunas de esas consecuencias? They were immediately filled with shame. Fueron inmediatamente llenos, se llenó su corazón de vergüenza. Before they chose to sin, Adam and Eve were so conscious of God. Miren, antes de desobedecer y de pecar, Adán y Eva estaban despiertos y en una relación consciente maravillosa con Dios. But as soon as they sinned, they were so self-conscious. Pero de repente, ahora al pecar, ahora tomaron conciencia de sí mismos, de su propia desnudez. They were so aware of their own sin. Estaban ahora tan conscientes de su propio pecado And they overcome with shame. y estaban llenos de vergüenza And they tried to hide themselves. y trataron de esconderse. They knew they were sinners. Sabían que se habían convertido ahora en pecadores desobedientes. And it seems so silly to us as they grabbed leaves and tried to cover their nakedness. Y ahora nos parece casi hasta un chiste ver cómo ellos corrieron y agarraron hojas de higuera para hacer un delantal y cubrirse. We might read this in the Bible and think, how silly, how foolish. Cuando leemos podemos decir, qué tontos que eran tratar de cubrir su desnudez con hojas de árboles, Trying to cover themselves with fig leaves. tratando de cubrirse a sí mismos con hojas de higuera. And yet, are we not similarly silly? Y ahora nosotros también no somos tan tontos como ellos a veces, Similarly foolish? también necios como ellos lo eran, Trying to cover our shame? tratando de cubrir nuestra vergüenza. Trying to cover our shame, hide our shame, doesn't take it away. Mire, cubrir y tapar nuestra vergüenza no soluciona el problema, no lo saca. The problem is still there. El problema todavía reside ahí, está ahí. Let me tell you a story. Te voy a contar una historia. One night, many years ago, Una noche hace muchos años atrás, one of our daughters woke in the middle of the night with a terrible pain in her side. una de nuestras hijas se despertó en el medio de la noche con un tremendo dolor aquí en el costado. And we took her to the emergency Nos room. llevamos a la sala de emergencias. Now, what if? Ahora, ¿qué hubiera pasado? What if the physician said, oh, I know what to do. I'll give her a pain shot. Miren, ¿qué hubiera pasado si el doctor que le estaba revisando hubiera dicho, ya sé lo que voy a hacer, le voy a dar un calmante para el dolor? If she doesn't feel the pain, everything will be okay. Porque si una vez que le pase el dolor, ya se va a solucionar todo el problema. What if we had done that evening? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho eso? Our daughter could have died. Nuestra hija pudiera haber muerto. She had appendicitis. Tenía apendicitis. That infected appendix had to come out. Ese
apéndice que estaba infectado tenía que ser removido. Just dealing with her pain would not have solved the problem. Solamente tratar con el problema del dolor no hubiera solucionado el problema de raíz. But sometimes we feel the pain of our own sin. Y a veces nosotros sentimos el dolor de nuestro propio pecado We try to cover the shame. y tratamos de cubrir la vergüenza We try to cover it by doing many things. y tratamos de disfrazar la vergüenza haciendo muchas cosas. It could be something like alcohol Puede ser tal vez tratamos de taparlo y ahogarlo con el alcohol or drugs o las drogas or spending money o gastando dinero or pornography. en pornografía. But let me do this to try to cover my shame. Voy a hacer esto para tratar de cubrir y de saciar y ocultar mi vergüenza. But the problem is still there. Pero el problema todavía está ahí. The guilt must be taken away. La culpa tiene que ser removida. Adam and Eve were overcome with shame. Y Adán y Eva estaban siendo abrumados por la culpa. But they were also overcome with fear. Pero también estaban abrumados ahora por el miedo. They tried to hide from God. Se trataron de esconder de Dios. What had the serpent promised them? ¿Cuál fue la promesa que la serpiente les hizo? If you eat this fruit, you will be a god. Si ustedes comen este fruto van a ser dioses. He was lying. Estaba mintiendo. There were terrible consequences. Y hubo consecuencias terribles. And so here in their quest to become gods, they actually fell. Y aquí en su búsqueda de pretender ser como Dios, en realidad terminaron cayendo, Trying to hide from their creator, tratando de esconderse ahora de su Creador, guilty of their sin. culpable por su pecado. What a sad sight. Qué historia tan triste, ¿no es cierto? Qué cuadro tan triste. God had made Adam like a prince. Dios había hecho a Adán como un príncipe He'd made Eve like his princess. y hizo a Eva como su To príncipe. be in this loving relationship with him Para estar en esta relación amorosa con Él and together reflecting his y glory. juntos reflejar la gloria de Dios. And now here they are hiding behind the trees, Y ahora lo vemos acá tratando de esconderse eyes detrás de wide los open, árboles, con los ojos abiertos, hearts pounding, con su corazón latiendo a 1000 por hora, knowing that God would find them, sabiendo que Dios nos va a and yet encontrar wishing he would not. y eventualmente nos va a confrontar. This couple that was designed to reflect God Esta pareja que había sido diseñada con el propósito de reflejar a Dios, are trying to hide from the all-seeing ahora God. los vemos tratando de esconderse de su propio pecado. So when sin first entered the human race, Ahora, cuando el pecado entró por primera vez a la raza humana, when sin invaded the first marriage, cuando el pecado invadió el primer matrimonio, it caused great damage to that couple's ability to reflect the glory of God. tuvo una tremenda consecuencia y un impacto grandísimo en la capacidad que esas personas tenían de reflejar a Dios. God designed them as a couple to reflect his glory. Dios los había diseñado como pareja para reflejar a Dios, But now sin has done great damage. pero ahora el pecado tiene consecuencias trágicas. God had designed that first marriage to represent him missionally. También Dios tenía el propósito de que esa pareja lo represente a Él misionalmente, como misioneros de Él. And now sin has damaged that purpose as Y well. ahora también el pecado ha tocado y trastocado ese aspecto de su llamado. And now instead of being conscious of representing God, Y ahora en vez de ser conscientes de ese llamado supremo que Dios les había hecho de reflejarlo a Él, each of those, Adam and Eve, cada uno de ellos, Adán y Eva por separado, were now very self-centered. ahora se centraron toda su atención en sí mismos. Look at Genesis 3:6. Mire lo que dice Génesis 3:6. Where was Adam whenever Eve took the fruit? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva comió el fruto? He was right there. Estaba ahí al lado, estaba con ella. As the husband, what should he have done? Como esposo, ¿qué debería haber hecho? He should have led his wife. Tiene que haber liderado a su esposa. He should have stepped forward and said, Eve, no. Tiene que haberse parado ahí y decir, Eva, no hagas eso. Don't listen to the No serpent. escuches a la serpiente. He's lying Te to está us. mintiendo. He should have led his wife toward God. Él tiene que haber tomado el liderazgo y guiar a su esposa hacia Dios, no hacia la serpiente. But he just abdicated his responsibility. Pero él se rindió y dejó su responsabilidad de lado. Adam did not lead his wife. Adán no lideró a su esposa. And we sons of Adam, Y nosotros que somos los hijos de Adán,
We follow in those sinful steps so many times, don't we? Caemos en el mismo error muchísimas veces, ¿no es cierto? That God has called us as husbands to lead our wives, to lead our families. Que Dios nos ha llamado a nosotros como esposos para ser líderes y guiar, proteger a nuestras esposas, To lead our wives, to lead our families toward God. para liderar a nuestras esposas y a nuestra familia hacia Dios. And yet so many times we abdicate that Y responsibility. muchas veces nos rendimos y dejamos eso de lado, esa responsabilidad. Adam was designed by God to be a leader. Mire, Dios diseñó a Adán para ser un líder, And yet sin led him to abandon that calling. pero el pecado hizo que Adán abandonara ese llamado. So men, brothers, what was the other responsibility God gave Adam? ¿Cuál fue la otra responsabilidad, hermanos, que Dios le había dado a Adán? To lead his wife and to Liderar a su esposa y love his wife. amar a su esposa. So how is that happening now that sin has entered the human Ahora, ¿qué race? pasa con esa responsabilidad una vez que el pecado ya entró en la raza humana? Is Adam demonstrating love for his wife? Ahora, ¿Adán está demostrando amor por su esposa? Listen to Genesis 3:12. Mire lo que dice Génesis 3:12. So when God confronted Adam, Dios confrontó al hombre. what was Adam's response? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit, and I ate." Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. What's the husband doing? ¿Qué está haciendo acá el esposo, el marido? He's blaming his wife. Está echando la culpa al esposo. It's not a la my esposa. fault, God. Oh, no tiene nada que ver conmigo. It's her fault. Es la culpa de ella. And by the way, you're the one who gave her to me. Y a propósito, tú me diste esta mujer como esposa. He's trying to preserve himself at the expense of his wife. Está tratando de salvar su propio pellejo a expensas de su esposa. Husbands, love your wives Esposos, amen a sus esposas, just as Christ loved the church tal como Cristo amó a la iglesia and gave himself up for her. y se entregó a sí mismo por ella. And yet here's a husband willing to sacrifice his wife Y acá tenemos un esposo dispuesto a sacrificar a su esposa to save himself. para salvar su propio pellejo. This is the same man who, when he saw his wife, said, "Now this is bone of my bone and flesh of my Este es el flesh." mismo tipo que un tiempo atrás, cuando vio a su esposa por primera vez, dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. This man, the day before he sinned, Este hombre que el día justo antes de pecar, loved his wife with passion and purity. amó a su esposa con pasión y con pureza, And now he's blaming her, y ahora le está echando la culpa a ella. willing to sacrifice her to save himself. Estaba dispuesto a sacrificarla a su esposa para salvar su propio pellejo. Men, have you ever done that? ¿Alguna vez has hecho eso? I have. Yo lo he hecho. To my shame, there have been times I've blamed my wife for my sin. Para mi propia vergüenza tengo que decir que he echado la culpa a mi esposa por mi propio pecado I defend myself and say it's her fault. y me defendí a mí mismo diciendo es su culpa. Sin does such damage to our marriages El pecado hace un daño tan grande al matrimonio, that we men were called to lead our wives. pero nosotros los hombres somos llamados por Dios para liderar a nuestras We're esposas, called by God to love our wives. somos llamados por Dios para amar a nuestras esposas, And yet sin does such damage to both of those. pero el pecado hizo un daño tremendo a los dos. It's interesting that sin has effects on men and women differently. Es interesante contemplar y meditar cómo el pecado afecta al hombre y la mujer de manera diferente. Sin affects all human beings the same, El pecado afecta a toda la humanidad de la misma manera, and yet there are some ways that are gender specific. pero hay algunas maneras, algunas maneras que son específicamente para cada género. I believe there are some gender specific effects of the fall into sin. Yo creo que hay algunas consecuencias del pecado que son específicos para cada género. So let me ask you, ladies, ¿Qué quiero preguntar a las esposas? what was one of God's callings on the wife to be a ¿Cuál fue alguno de los llamados de Dios para la esposa? Tiene que ser una helper to her husband? ayuda Yes. para su esposo, To be a helper to her husband. para ser una ayuda para su esposo. And yet what happened when Eve fell into sin?
Entonces, ¿qué pasó cuando Eva cayó en pecado? How did sin affect her as a ¿Cómo el wife? pecado le afectó a ella en su rol en el matrimonio? There's a fascinating verse in Genesis 3. Hay un versículo fascinante aquí en Génesis 3. Look at verse 16. Mire el versículo 16. To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Listen to this. Your desire will be for your husband, and he shall rule over you. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Let me read that last sentence again. Quiero leer la última oración de nuevo. Your desire will be for your Tu husband, deseo será para tu marido, but he will rule over you. y él se enseñoreará de ti. There have been a lot of studies on that verse. Ustedes han escuchado mucho sobre este pasaje seguramente. What did God mean when he told Eve, your desire will be for your husband? ¿Qué quería decir cuando le dijo a Eva, tu deseo estará sujeta a él? One possible translation from the Hebrew Una posible traducción del hebreo is that your desire will be against your husband. se podría traducir así. Tus deseos van a estar en contrariedad, van a ser contrarios a los deseos de tu esposo. That word appears only 2 other times in the Old Esta Testament. palabrita aparece solamente dos veces más en el Antiguo Testamento. And interestingly, one of them is very close by. Notable ver que la otra palabra está bastante cerca aquí en la Escritura. It's in Genesis 4. Está en capítulo 4. The story of Cain and Abel. La historia de Abel, Caín y Abel. Do you have a Bible? Look at this. Miren conmigo en Génesis 4. Genesis chapter 4, verse 7. El versículo 7 del capítulo 4 de Génesis. God is confronting Cain after he killed his brother. Aquí está ahora Dios confrontando a Caín después de la muerte de su hermano. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at your door. This is before he killed Abel. Sin is crouching at your door. Its desire is for you, or maybe against you, but you must rule over it. Perdón, esto sucedió antes de que Caín matara a Abel. Entonces Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. The wording of Genesis 4:7 Las palabras que escoge acá el escritor en Génesis 4:7 is very similar to 3:16. es muy similar a 3:16 de Génesis. What's happening here? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre acá? Let me present to you this possibility. Quiero que consideremos esta posibilidad juntos. When God was talking to Cain, Cuando Dios está hablando con Caín, knowing that Cain was struggling with hating his brother, sabiendo de este problema interior que estaba sufriendo Caín de odiar a su hermano Abel, wanting to kill his brother, quería matarlo, God says Cain's sin is wanting to get you. lo que le dice Dios es esto, el pecado de Caín, el pecado te quiere agarrar, se quiere apoderar de ti el pecado. Sin wants to control you, Y el pecado te quiere controlar a ti, but you must rule over it. pero tú debes controlarlo a él. And we know that did not happen. Y ahora sabemos cómo terminó la historia, eso no sucedió. He did not rule over that temptation, Caín no venció la tentación and Cain killed his brother. y Caín terminó matando a su hermano Abel. Now keep that in mind and go back to chapter 3, verse Con 16. eso en mente, volvamos al capítulo 3, versículo 16 ahora. When God says to Eve, he said, because of sin, Ahora cuando Dios le dice a Eva, a causa del pecado, your desire will be for your husband or maybe against your husband, tu deseo va a estar en contra a lo que desea tu esposo, but he will rule over you. él te va a gobernar. Is God saying to Eve this? Le está diciendo Dios a Eva esto, Because of sin, a causa del pecado, instead of being your husband's helper, en vez de ser la ayuda del esposo, your sinful temptation tu tentación pecaminosa will be to try to control your husband, va a ser que tú vas a querer controlar a tu esposo, but he will rule over you. pero él va a enseñorearse sobre ti. All over the world, people talk about the conflict between the sexes. Todo el tiempo la sociedad de hoy en día habla sobre el conflicto, la guerra entre los sexos. Might not that have started right here in Genesis 3? ¿No es cierto que esto comenzó acá en Génesis capítulo 3? That God made this married couple to reflect him. Que Dios hizo esta pareja
para reflejarlo a Él and to represent him missionally. y para que lo represente misionalmente como sus misioneros, sus enviados. Husband and wife having the same value, El esposo y la esposa, que los dos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, but God gave them different pero roles. Dios le dio diferentes roles, papeles. The man was given the responsibility to lead and to love. Al esposo le fue dada la responsabilidad de liderar y de amar. The wife was given the responsibility to help A la esposa se le dio la responsabilidad de ayudar and to respond. y de responder. And yet sin comes and it destroys that. Pero acá viene el pecado y hace un lío con todo, destroza todo. And apart from God's intervening grace, Y aparte de, si no fuera por la intervención de la gracia de Dios, every couple struggles this way. todos nosotros tenemos problemas con esto, luchamos con esto. Our self-centeredness hurts our marriages. Nuestro egoísmo nos afecta al matrimonio. And when sin gets a hold of a wife's heart, Y cuando el pecado se apodera del corazón de la esposa, she can say, I don't like the way my husband's leading. la esposa puede decir, no me gusta cómo mi esposo lidera. I think he's doing the wrong thing. Creo que está haciendo algo malo. I'm not going to follow Yo him. no voy a seguir, I'm not going to help him do that. no lo voy a ayudar a hacer eso. I'm going to go my own way. Yo voy a ir a hacer lo mío, mis propias cosas. And so the marriage no longer is representing God. Entonces ahora ya el matrimonio termina sin representar a Dios. It's reflecting the selfishness of the husband and the Y wife. lo único que hace ahora es reflejar el corazón egoísta de cada uno de ellos. And the wife is to be responding to her husband's love. Y la esposa tiene que responder al amor del esposo. And yet when sin enters the heart of a wife, Pero cuando el corazón entra en el corazón, cuando el pecado entra en el corazón, and she thinks her husband's making the wrong decision, y cuando ella piensa, bueno, mi esposo está haciendo las decisiones equivocadas, siempre se está equivocando. he's not leading the way she thinks he should, No está liderando de la manera que ella piensa que debería liderar. she announces her independence. Anuncia su independencia, se declara independiente. I'm doing my own thing. Voy a hacer lo mío, voy a hacer la mía. And she's no longer following or responding to her husband's leadership. Y ya deja de seguir y responder al liderazgo de su esposo. God gave marriage such a wonderful responsibility, Dios le dio una tremenda responsabilidad al matrimonio, wonderful purposes. tremendo propósito, maravilloso. For our happiness, yes. Para nuestra felicidad, sí, But more than that, pero más importante que eso that we are to reflect God in our es marriages, que nosotros debemos reflejar a Dios en nuestro matrimonio, especially reflecting Christ and his love for his church, especialmente reflejar el amor de Cristo por su iglesia and to represent him here on this earth. y ser representantes de Él, enviados de Él aquí en la tierra. And yet sin enters the heart of all of us Pero individuals. el pecado viene y entra en el corazón de cada persona que está en una relación. And if God's grace doesn't drive out that sin, Y si no fuera por la gracia de Dios que saca el pecado, our marriages are overcome with self-centeredness, nuestros matrimonios serían abrumados por el egoísmo, when we can be angry with one another in our donde vamos a estar marriages, enojados el uno con el otro, we can get so discouraged. desanimados, And many marriages are difficult. y muchos matrimonios son difíciles. And if you've been married for any length of time, Si has estado casado, no importa por cuánto tiempo, you can look back and see difficult days in your marriage. seguramente puedes mirar atrás y reflexionar sobre esos días difíciles con tu pareja. Maybe you're in a difficult situation right now. Y muchos están pasando por dificultades ahora mismo. And I would encourage you not to just look at your spouse. Y yo quiero alentarlos, no solamente enfocarte en tu esposo, tu esposa, Say it's his fault, decir, la culpa de él, it's her fault, la culpa de ella, but look at your own heart. pero mirar a tu propio corazón. And how has sin gotten a hold of me, El pecado que entró en mi propio corazón, making me self-centered? que me hace egoísta. So is there any hope for a hurting marriage? Miren, si tenemos un mensaje de esperanza para los matrimonios que están sufriendo, Oh, yes. sí tenemos un mensaje de esperanza. God designed this perfect marriage, Dios diseñó este matrimonio perfecto, a sinless husband and a sinless wife. un esposo y una esposa sin pecado, And yet sin came and did great damage to that pero cuando marriage. llegó el pecado, en Génesis 3, causó un daño tremendo en esta relación, But God never abandoned his calling on married couples. pero Dios nunca se rindió y nunca abandonó el llamado que tiene para el matrimonio. But instead he sent his son Y en vez de eso, Él envió a su Hijo
to die for our para sins, morir por nuestros pecados and to put His grace into our y hearts, para poner de su gracia en nuestros corazones, so that His grace would restore what was lost in sin. para que su gracia restaure lo que se había perdido a causa del pecado. So if you're very discouraged in your marriage right now, Entonces, si estás bastante desanimado por lo que está sucediendo en tu matrimonio en esta mañana, or if you have family or friends that are in very difficult marriages right o tal now, vez tengas amigos, parientes que están en situaciones matrimoniales muy difíciles, I want to show you the hope of the gospel. quiero mostrarte la esperanza del Evangelio. The gospel of Jesus Christ can come and restore what was lost. El Evangelio de Cristo llega para restaurar lo que se había perdido. It can fix broken marriages. Puede solucionar matrimonios rotos. So once again, our marriages can represent God. Entonces, para que de nuevo nuestros matrimonios puedan representar a Dios, That in our marriages we're reflecting Christ in our world. para que reflejen a Cristo en el mundo que nos rodea, And we can represent God as a couple, y también podemos representar a Dios como pareja, making an impact for Jesus Christ in our world. haciendo un impacto en el mundo que nos rodea a través de esa relación. We're going to have one more session after lunch, Después de que comamos el almuerzo, vamos a tener una sesión más when we're going to talk about how the gospel restores marriages. y vamos a hablar de cuál es el rol, cuál es el papel, cómo es que el Evangelio ayuda y restaura el matrimonio. I'm so excited to look into that subject with you. Estoy anticipando un tiempo muy, muy lindo juntos compartiendo esas verdades. I wrote an article called The Centrality of the Gospel in Marriage. Yo escribí un artículo que se llama La centralidad del Evangelio en el matrimonio. We made some copies of it, and they're out in the lobby. Tenemos unas copias y lo tenemos ahí en la sala de entrada. It is in English, but if any of you bilingual people want to translate it, you have my permission. Está en inglés, pero si quieren traducirlo, tienen mi permiso. In fact, I would be grateful. Voy a estar agradecido si lo hicieran. But now we have some time for questions, Ahora tenemos tiempo de discussion, preguntas, comentarios. and we'll eat lunch in a little while. But what's Vamos a- on your heart? Vamos a comer dentro de un rato, va a llegar la comida, pero ¿tienen preguntas, comentarios? Does what we saw in the Word of God today seem true to you? Lo que acabamos de contemplar en la palabra de Dios, ¿hizo eco en su corazón? ¿Tuvo algo de verdad? Do you say, yes, I've seen that in my life? Podemos decir, ¿está funcionando en mi propia vida de a poco, I've seen that in our marriage. de nuestros matrimonios? Yeah. So what struggles have you had? What would you like to talk about? ¿De qué les gustaría hablar? ¿De algunos problemas, dificultades? Por ejemplo, yo no hablo de matrimonio, sino tengo amigos que sí están pasando por situaciones difíciles para entenderse, y porque uno es creyente y el hombre no cree, la mujer es creyente, y quería saber cómo puedo ayudarlos aparte de orar. And this is not about my own marriage. Both are Christians, but I have friends and family relatives that I often see this struggle because one of them is a believer, the other person isn't. That's right. And what are some of the advice? How can I be a blessing to them? What can I say? Okay, how can you help some friends where one of the spouses is a believer and one is not a believer? Is that the situation? ¿Cómo ayudar en una situación en la que uno es creyente en la pareja, en el matrimonio, y el otro no lo es? Obviously, to pray. Obviamente, ¿no es cierto? Siempre la oración, orar por ellos, To pray for God's strengthening grace for the believer. para orar específicamente por la fortaleza y sabiduría de Dios para el creyente en la pareja, And for God's saving grace for the non-believer. y orar por la gracia salvadora de Dios para el inconverso. But I would encourage you in that situation Pero te alentaría en esas situaciones también not to encourage opposition between the Christian and the non-Christian, tratar de evitar el confrontamiento entre el cristiano y el no cristiano. You know, if the wife is a Christian Por ejemplo, si la esposa, vamos a suponer que la esposa es la creyente,
and she's a friend of yours. y es una amiga tuya. It would not be helpful to say to her, No le va a ayudar a decirle a ella, "That's terrible how your husband treats you." es decir, es terrible cómo te trata tu esposo, qué mal. You know, yeah, that would be encouraging division. Eso va a alentar aún más división. But instead, to encourage her to lean heavily on God's grace. Pero también, más bien, sería alentarla a refugiarse aún más en la gracia de Dios. Reminding her of the sufficiency of God's grace. Recordarle a ella que la gracia de Dios es suficiente para la prueba por la que está pasando. That Jesus Christ can give her the strength to be a godly woman. Que Jesucristo tiene la capacidad de darle a ella la fuerza que ella necesita en esta situación. And God's word gives us counsel in those Y situations. la palabra de Dios nos aconseja en esas situaciones. In 1 Corinthians chapter 7, 1 Corintios capítulo 7, the Apostle Paul writes to people in that situation. el apóstol Pablo justamente se refiere a personas que están en esta situación tan particular. If one of the members of the marriage is a believer and one is not, Cuando uno de los miembros de la pareja es creyente, el otro no lo es. that Paul says if the non-believer is willing to stay in the marriage, Pablo dice así, miren, si el que no es creyente quiere permanecer en el matrimonio, seguir casados, that the believer should not seek a divorce, dice, el creyente en la pareja no tiene que buscar el divorcio, to commit to stay in that marriage. sino que tiene que comprometerse a seguir casado. And I realize there are particular situations. Ojo, entendemos que hay situaciones particulares también, ¿no es cierto? That there are situations of abuse Puede haber situaciones donde hay abuso, where there needs to be physical separation. donde tal vez sea necesario, tienen que separarse físicamente por el abuso. Understanding those exceptional cases. Entendemos que son cosas que pueden pasar excepcionales, ¿no es cierto? The believer should seek to stay in the marriage, El creyente debe buscar seguir casado, estar en el matrimonio, praying for the salvation of the spouse orando por la salvación de su esposo and reflecting Christ to that spouse. y reflejando a Cristo al esposo que no es creyente. I'll tell you a story of some friends of ours. Te voy a contar una historia de unos amigos míos. We had some dear friends that had been married for 25 years, I think. Tenemos unos amigos muy queridos que han estado casados por 25 años más o menos. And that whole period, she was a believer and he was not. Y todo ese tiempo ella era creyente y él no era. And we prayed with her for the salvation of her husband. Y oramos con ella por la salvación de su esposo. And we sought to come alongside her by being a friend to her husband Y tratamos de apoyarla, caminar junto con ella, siendo amigos de su esposo. and mirroring Christ to him. Y también siendo un testimonio de Cristo para con él. We would get together for Bible studies. Y nos íbamos a reunir, nos juntábamos para estudiar la Biblia juntos. Our small group would get together. Un grupo pequeño de estudio bíblico. And one evening we were at their home. Y una tarde, noche, estábamos en su casa. And the husband was there at the table. Y estaba el esposo ahí, sentado a la mesa con nosotros. And he said, I want to say something to you folks. Yo quiero decirles algo acá a todos ustedes esta noche. He said, I'll be back in a moment. Vuelvo en un segundo, en un ratito vuelvo. And he left the table and came back with his wife's Bible. Se fue y volvió con la Biblia de su esposa. And he read 1 Peter chapter 3. Y leyó 1 Pedro capítulo 3. This man Este hombre who had lived as not a believer for 50 some years Este hombre que vivió como inconverso por 50 y pico de años, he read these verses to us in 1 Peter 3. leyó estos versículos para nosotros en 1 Pedro 3. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some of them do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. And it goes on, but this man read those verses. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. And that man, his name was Brian, Y si ese hombre se llama Brian, he told us that evening, nos dijo en esa noche, my wife prayed for me for decades.
Mi esposa oró por mí por décadas and she showed me Christ. y me mostró a Cristo. And I want you to know I'm putting my faith in Jesus Christ. Y yo quiero que ustedes sepan que yo estoy poniendo mi fe en Cristo. And I think everyone around that table was crying for joy. Y todos en esa mesa estaban llorando de gozo. Sometime later, I baptized Brian in this baptistry. Poco tiempo después lo bauticé a Brian aquí en este bautisterio. And I told my friend, we might not have to fill it with water. Tal vez que no tenemos que llenarlo con agua, We might fill it with tears. lo podemos llenar con nuestras propias lágrimas. That this man who had lived as a non-believer for decades Que este hombre que vivió como inconverso por décadas came to faith in Christ through the testimony of his wife. llegó a conocer el Evangelio y aceptar a Cristo por el testimonio de su esposa, Through her faithful prayers a través de sus oraciones fieles and her humble reflection of Christ. y esta humilde reflejo de Cristo que ella hacía todos los días, Day after day, día tras día, for years. por años. I respect her so much. Tengo un respeto tremendo por ella. And she didn't abandon her husband. Ella no abandonó a su She esposo. didn't live with an angry bitterness toward him. No vivió su vida con amargura y enojada para con él, But she loved him with the love of Christ. pero lo amó con el amor de Cristo. And I think when we have friends in that situation, Y creo que cuando nosotros tenemos amigos que están en esa misma situación, to encourage them to love their non-believing spouse alentarlos a que amen a su esposo inconverso, no creyente, and to show them Christ. y mostrarle a Cristo. And then we come alongside our believing friends, Y nosotros apoyamos a nuestros hermanos, a los creyentes en esa relación, encouraging them because their journey is difficult. alentándolos porque lo que les toca vivir es difícil, But God's grace is sufficient. pero la gracia de Dios es suficiente. Thank you for being a friend to your friend. Gracias por ser una amiga para tu amiga creyente también. Other questions? Otras preguntas. Yo, respondiendo también como lo que dice la hermana, que a mí me pasó algo igual. Just rephrasing what our sister just shared, the same thing happened to me, kind of the same thing happened to me. Praise the Lord. Gloria de Dios. Mi esposa, ella empezó a venir a la iglesia cristiana My wife started attending a Christian church, y yo no iba yo a la iglesia católica. and I was attending a Catholic church. Entonces yo iba yo solo a la iglesia católica. I would go on my own to the Catholic church to Mass. Y yo me sentía que decía yo, ¿por qué ella no viene conmigo? And I often would ask myself, well, why is she coming with me? Entonces, como dice también, ella hacía reuniones en la casa de que oraban y todo. And sometimes we would have small groups of prayer, Bible study in our house, our home. Y hubo un tiempo en que, pues yo no salía del cuarto, yo estaba And many times I would remain in my room, just hide myself. Y hubo un tiempo en que pues decidí y el pastor que iba, o sea, yo no sabía que ellos estaban orando, pero yo salí y fue cuando, no sé por qué, pero yo tuve que salir y fue cuando me hablaron de la palabra y And- yo acepté esa and- And then one day, I don't know but why, but I had the urge to come out of my room, and they were praying, and the pastor was leading the group in prayer, and something was awakening my heart. You were trying to hide from God, but He found you. Te estás tratando de esconder de Dios, pero Dios te encontró, ¿no? No, y realmente sí doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo estaba perdido And I want- antes y ya de ese tiempo para acá, pues, eso es diferente. And- Mi vida and- ha cambiado mucho en mi matrimonio. And I thank God because I was lost and I have been found, and I can see now the changes, the operation of God's grace in my own marriage. Glory to God. Gloria a Dios, praise God. Amen. Thank you for sharing your story. Gracias por compartir sus historias. Sí, Y fueron lágrimas. And tears, she said, I shed lots of tears. And now we shed tears of joy. Y ahora lloramos, pero de gozo. Amen.
Amen. Thank you for that. Do we have time for another one? Yes, we do. Remember the question the comment I No. made you at the end of the first session? Go ahead. We were talking about forgiving our spouses, being patient with our spouses, and we all agreed with it. My question was, what are the consequences of not doing so? Terminamos hablando, y las preguntas de la sesión anterior fue la importancia de perdonar, conocer, aceptar, tener paciencia. Entonces yo le decía, preguntaba al pastor después de la primera sesión de esta mañana, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Sabemos cuáles son las consecuencias de perdonar, de tener paciencia. ¿Qué nos espera si nos resistimos a hacer eso? So that was my question. We know that the fruit of doing it, forgiving, being patient, learning, getting to know, serving our spouses. What is the other side of the coin? What can we expect if we refuse to do so? I wonder if you can summarize it for us. Yes. Of not forgiving. But not forgiving, not learning, not being patient. Yeah. I think of so many things. Puedo pensar en un montón de cosas. Yeah, I think that if we refuse to love, we refuse to forgive, Creo que una primera cosa que viene a la mente es si nos resistimos a perdonar, it damages our relationship with God. bueno, en primer lugar daña mi relación con Dios. Usually there's a bitterness toward God. Normalmente desarrollamos un sentimiento de amargura contra Dios. God, you're calling me to do something. Dios, tú me llamas a hacer una cosa, algo. You're expecting me to do Tú something. quieres y esperas que yo haga algo, Something I cannot do. algo que no puedo hacer. You want me to forgive him after what he did? ¿Tú quieres que yo lo perdone después de lo que él me hizo? You want me to forgive her after what she said? ¿Tú me estás pidiendo que la perdone después de todo lo que me hizo? And we're angry with God. Y estamos enojados con Dios. It damages our relationship. Entonces eso daña mi relación con Dios. And it creates great hardness in our own heart. Pero también endurece nuestro propio corazón. It's like calluses on our hands, we can get calluses on our Es como los hearts. callos que nos salen en las manos por trabajar duro. También esos callos se forman en el corazón. Well, why do we get calluses on our hands? ¿Por qué tenemos callos en las manos? ¿Por qué nos salen callos en las manos? So we don't get hurt as much. Nos salen callos para que ya no nos duela tanto, para que no nos lastimemos cuando tomamos cosas. Why do we get calluses on our heart? ¿Por qué desarrollamos callos en nuestros corazones? Because we don't want to get hurt anymore. Porque no queremos que nos dañen otra vez. No one's going to hurt me anymore. Nadie me va a hacer daño otra vez. And the calluses get thicker and thicker on our Entonces esos heart. callos se van haciendo más gruesos y van creciendo esos callos más insensibles. So no longer are we enjoying the love of God. Entonces ya no disfrutamos del amor de So Dios. we have hard hearts. Se llama tener un corazón duro. So it hurts our own hearts. Nos dañamos a nosotros mismos. It hurts our relationship with God. También causa daño a la relación que tenemos con And it Dios. obviously hurts our relationship with our spouse. Y por supuesto, también tiene implicaciones con la relación con nuestras There's esposas. anger and bitterness. El odio, la amargura, There's distance. la distancia que se va aumentando entre nosotros. We're going to spend our fourth session on this topic, Vamos a hablar la última sesión sobre este tema. but let me introduce it now. Quiero presentarla ahora, quiero hacer una introducción breve ahora. No matter what the sin is, No importa qué pecado sea, small or large, puede ser pequeño, puede ser escandaloso. if your spouse has sinned against you, Si tu esposo, tu esposa ha pecado en contra de ti, why should you forgive your spouse? ¿por qué deberías perdonar a tu esposo o tu esposa? Is it because he deserves your forgiveness? ¿Lo haces porque se merece el perdón? No. No. Is it because he's humbled himself sufficiently? ¿Es porque la otra persona se ha humillado, se ha quebrantado? Why should you forgive your spouse? ¿O por qué tengo que perdonar a mi esposo o a mi esposa? Exactly. Porque Dios nos ordena, Dios nos Because manda. God has forgiven you in Christ. Porque Dios te ha perdonado a ti en Cristo. We don't forgive because the person who sinned against us deserves our forgiveness. Y nosotros no perdonamos
porque la otra persona se merece ser perdonada. We forgive others the way He forgave us. Nosotros perdonamos a otros de la manera que Dios nos perdonó. We a don't wait. nosotros. We don't wait for the sinner to deserve our forgiveness. Nosotros no estamos esperando, no deberíamos esperar que la persona se gane, se merezca mi perdón. Can you imagine if God waited for us to deserve His ¿Te forgiveness? puedes imaginar si Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros, esperar que nosotros nos merezcamos su perdón? We would all be in hell. Todos estaríamos en el infierno. While we were still sinners, Christ died for Por us. eso dice la palabra que aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. We didn't earn His No, forgiveness. no nos ganamos, no nos merecimos su perdón. God didn't sit in heaven with His arms crossed Dios no se sentó ahí en el cielo así con los brazos cruzados mirándonos. and say, I'll forgive him, I'll forgive her when she deserves it. Yo lo voy a perdonar a ella, lo voy a perdonar a él cuando se lo merezca. No, He brought forgiveness in Christ. No. Él trajo el perdón en la persona de Cristo. And the Bible says in Ephesians chapter 4 that we forgive as we've been forgiven. Y en Efesios capítulo 4 la Biblia dice que nosotros perdonamos de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados. And that very decision to forgive as we've been forgiven Y esa decisión tan puntual de perdonar a otros como nosotros hemos sido perdonados, points us to God and His grace. nos señala el camino hacia la gracia de Dios. It elevates our appreciation for grace. Nos hace tener una apreciación aún más auténtica y genuina de la gracia y el perdón de Dios. It reminds us of our dependence on His grace. Nos recuerda acerca de la tremenda necesidad y dependencia que tenemos de Dios. If we withhold forgiveness, Ahora, si nosotros no perdonamos, we're cutting ourselves off from the enjoyment of His grace. entonces nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, separándonos de la tremenda posibilidad de poder disfrutar esa relación preciosa con Cristo. So, Lord, help me to forgive my spouse Señor, ayúdame a perdonar a mi esposo, mi esposa, the way you've forgiven me. de la misma manera que tú me perdonas a mí. And it encourages that appreciation, that gratitude in our hearts. Y eso nos motiva también a tener una apreciación y un agradecimiento genuino, inmenso por el amor de Dios y su perdón. We've used the illustration of forgiveness, Nosotros usamos la ilustración del perdón, but we could talk about other subjects. pero podemos hablar de otros temas también. Why should you be patient with your spouse? ¿Por qué tendrías que ser paciente con tu esposo, tu esposa? Por favor. Please. Because God's patient with us. Porque Dios tiene paciencia con nosotros. Aren't you thankful? Aren't you thankful that He's patient with you? ¿No te has agradecido a Dios que Él es paciente contigo? That if God were an impatient God, He could have squashed us like a bug the first time we sinned. Que si Dios no hubiera sido paciente, estaba en todo su derecho de aplastarnos como un insecto. When Paul gave his personal testimony in 1 Timothy 1, Y Pablo da su testimonio personal en 1 Timoteo capítulo 1, he said it was the patience of God that led to his salvation. que dice que fue la paciencia de Dios que lo guió a la salvación. That Paul recognized God was so patient with me. Y Pablo llegó al punto de reconocer, Dios tuvo tanta paciencia conmigo. And that we should echo the words of the apostle. Y no debíamos olvidar las palabras del apóstol. Say, God, you've been so patient with me. Tengo que decirle, Dios, How can I be impatient with my has sido spouse? tan paciente conmigo, ¿cómo puede ser impaciente con mi esposo, mi esposa? Help me reflect the grace you've shown me. Ayúdame a reflejar la gracia que tú has mostrado para conmigo, As I love my spouse. porque yo amo a mi esposa también. That's transformational. The gospel is good not only to get us saved, Miren, el Evangelio es transformacional, beneficioso no solamente para salvarnos, but the gospel is useful in daily life. pero también el Evangelio es útil en la vida diaria. We live in the gospel. Nosotros vivimos en el Evangelio. The gospel's not the porch to the house. El Evangelio no es solamente la entrada hacia la casa.
The gospel is the house. Nosotros decimos que el Evangelio es la casa misma. That's where we live. We live in the Eso es gospel. donde vivimos, lo que hacemos. Estamos sumergidos en el Evangelio. As Christians, we are daily immersed in the grace of God. Diariamente como cristianos estamos sumergidos en la gracia de Dios. And as that gets a grip on our minds, Y cuando eso se aferra a nuestra mente, a nuestro pensamiento and on our hearts, y nuestros corazones, it transforms our nos lives. transforma la vida, It transforms our relationships. transforma las relaciones que tenemos, It transforms our marriages. transforma matrimonios. That's why we're calling this seminar Gospel-Centered Marriages. Por eso es que decidimos poner el título a este seminario, Matrimonio centrado en el Evangelio. I'm not here to give you a few tips on having a better marriage. Mi función en este seminario no es darles a ustedes algunas ideas, algunos secretos, algunos tips de cómo tener un matrimonio exitoso, ¿no? I want us to see the grace of God. Yo quiero que veamos la gracia de Dios. I want us to see how the gospel transforms our marriages. Quiero que veamos cómo el Evangelio transforma los matrimonios. Amen. Amén. Other questions? Otras preguntas. More on the topic of forgiving, I hear a lot of terms like enabling and boundaries, and could you give some examples of what living out forgiveness, and then kind of, I feel like the boundaries term is kind of something that gets thrown around when Yeah. maybe we don't really want to live out forgiveness. I'm not sure on that. Maybe go into that a little bit. Yes. Dinah's saying there's so much talk today about, when you talk about forgiveness, well, we don't want to enable. We don't want to somehow encourage that sin. La pregunta de la hermana es la siguiente. Hoy día se habla muchísimo sobre el hecho de perdonar. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuándo es que perdonar alienta a la otra persona, motiva a la otra persona a seguir portándose mal, a seguir tomando malas decisiones, a seguir pecando? O sea, ¿cuándo ese perdonar se transforma ya casi en algo tóxico, negativo? It's not an easy question to answer, is it? No es una pregunta fácil para contestar. There's some truth in it, Hay algunas porciones de verdad encerradas en ella. in that we do not want to communicate that sin is fine. Y es lo siguiente, no estamos queriendo decir ese pecado está bien, But on the other hand, we don't want to respond with anger and distance. pero al mismo tiempo no queremos responder con rabia, con odio, con frialdad. And I think we should be honest about it with our spouse. Y tenemos que ser honestos con nuestros esposos, esposas. What if a wife discovers her husband is looking at pornography? Tengamos, por ejemplo, esta circunstancia, en este escenario. ¿Qué tal si la esposa descubre que su esposo está consumiendo, viendo pornografía? I don't think it would be right for her to say, well, I just need to forgive him. Yo no creo que sea lo correcto decir, bueno, que la esposa diga, oh, creo que Dios me manda a perdonarlo. And to pretend like looking at pornography is okay. Y hacer de cuenta como, bueno, mirar pornografía está bien, no es tan malo. It's not okay. No está bien. And I think it would be very appropriate for a Christian wife to talk to her husband about it. Y creo que es muy apropiado que las esposas hablen con sus esposos acerca del tema. And to say, it makes me very sad to know you're looking at Y pornography. decirle, mira, me entristece muchísimo, me duele en el alma ver que estás consumiendo pornografía. I think it's hurting your heart. Creo que te estás haciendo daño a ti mismo, a tu propio corazón. I think it's hurting our marriage. Y también creo que está dañando nuestro matrimonio. But I want you to know I love you. Pero quiero que sepas que te amo And I'm willing to help you overcome this sin. y estoy dispuesto a ayudarte a vencer el pecado. Let's get some counsel. Let's get some help. Vamos a buscar consejería, vamos a buscar ayuda, que alguien nos ayude. And so she's not in anger distancing herself from O her sea, ella no husband. está reaccionando con bronca y con dolor, separándose, She's drawing toward him, se está acercando hacia su dolor, being honest about his sin, siendo honesta acerca de su pecado, reminding him of the forgiving grace of God, recordándole de la gracia perdonadora de Dios and offering to help him with that y sin. ofreciéndole ayuda en su lucha contra ese pecado. So it is setting a boundary,
Es poner un límite, but on the other hand, it's also forgiving. pero al mismo tiempo es perdonar. And I think husbands and wives can help each other deal with sin. Y yo creo que los esposos y las esposas se pueden ayudar en la lucha contra el pecado. So sin does do damage. El pecado daña, de verdad. One of our ministries to our spouse Uno de los ministerios que tenemos para con nuestros esposos o esposas is helping our spouse deal with sin in his or her heart, es ayudarles a vencer el pecado en su propio corazón. reminding them of the forgiveness we can find in Christ, Recordarles del perdón que podemos encontrar en Cristo and reminding them of the grace that can help us overcome that sin. y también recordarles que tenemos a nuestra disposición la gracia de Dios que nos puede ayudar a vencer ese pecado. So it's not only that we remind ourselves of the gospel every day, No solamente que nos recordamos a nosotros y meditamos a nosotros mismos en el Evangelio de Cristo, but we remind our spouses of God's sino que grace every también day. que somos agentes para recordarle a nuestros esposos del Evangelio. And using the pornography Y illustration, usando este ejemplo de la pornografía, that can be an addiction, puede ser una adicción, which doesn't make it okay. lo cual no la excusa, But for a wife to say in that situation, pero para una esposa decir en esa situación, puede decir en esa situación. I know it's difficult for you to say no to that temptation, Yo sé que es difícil para ti decir no a esa tentación, but God's grace is sufficient. pero la gracia de Dios es suficiente. What did we read in Titus 2? ¿Qué leímos en Tito capítulo 2? The grace of God trains us to say no to ungodliness and worldly La passions, gracia de Dios nos permite decir no a las cosas impías and to remind the husband, God's grace will help you, y recordarle al esposo, mira, la gracia de Dios te va a ayudar. and I'm willing to help you too. También estoy dispuesta a ayudarte. And there might be boundaries. We have friends that deal with this issue, and the wife has all the passwords to the computer, the laptop, the phone. Y mira, tenemos amigos y hablando de los límites justamente, una situación particular en la cual la esposa sabe y conoce todas las claves y los passwords para acceder a las computadoras, a los teléfonos. The husband wanted that help from his wife. El marido estaba queriendo y aceptando, invitando a que su esposa le ayudara en esa área. And working on that temptation together has brought them together. Y ahora trabajar y luchar juntos contra esa tentación los ha acercado más todavía, rather than driving them apart. en vez de separarlos. Excellent question, a difficult question. Tremenda pregunta con muchas implicaciones y muy difícil también. Any more questions? ¿Preguntas, hermanos? Pastor Mark will come shortly with lunch. El pastor Mark fue a buscar el almuerzo, ya pronto va a llegar aquí. He went to pick it up at the restaurant. Fue a buscarlo del restaurante. But he probably won't be here for another 15 minutes or Tal vez no va a so. llegar en 15 minutos. So why don't we pray for the food now, ¿Por qué no oramos ahora dando gracias por la comida? and then you're free to enjoy visiting with one Y another, después podemos seguir compartiendo y platicando. enjoy the book room. Tenemos un centro de recursos ahí. When we eat, Cuando comamos, I think the food is going to be in the lobby on the counter there. creo que vamos a poner la comida ahí en el mostrador ese que tenemos ahí. I'm not in charge of the food, Yo no estoy a cargo de la comida, but I think that's what the plan que is. creo que ahí va a estar la comida. So when the food arrives, you can help set it out if you'd like to help. Si nos quieren ayudar, cuando llegue la comida, ayudar al pastor Mark a acomodar todo ahí. And then once you get your food, these tables in the back, you can sit there with old friends and new friends. Y después podemos pasar y sentarnos aquí en las mesas con amigos que conocemos de hace mucho o que acabamos de conocer este fin de semana. And let's enjoy the fellowship around the Y vamos tables. a disfrutar la comunión que tenemos en Cristo. You'll know when the food arrives because you'll smell it. Se van a dar cuenta por el aroma de la comida cuando llegue. So why don't we thank the Lord now for the food? Vamos a orar ahora por la comida. Lord, thank you for our daily bread, Querido Dios, gracias por nuestro pan diario, that you give us what we need each day. que nos das cada día lo que necesitamos. But the greatest gift of all is your Son, Jesus Pero aún el Christ. regalo más grande que nos diste es el regalo de Jesucristo. Thank you for him, the bread of life. Gracias porque eres el pan de vida. So Lord, help us to enjoy the food,
Querido Dios, ayúdanos a disfrutar la comida que Help tenemos, us to enjoy the fellowship. también la comunión que tenemos unos con otros. In Jesus' name, Y amen. oramos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amen.